Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Esta enfermedad es para la gloria de Dios, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 1 al 16. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por darnos tu bendición de estudiar tu palabra. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos revele la profundidad y belleza de nuestro Salvador Jesús. Te rogamos, en su santo nombre, nos bendigas y que todo sea para la gloria de tu nombre. Amén. Al terminar el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el evangelista nos dice que el Señor Jesucristo termina de hablar con los líderes religiosos espirituales de Israel. Les acaba de decir que el Padre y Él son una sola cosa, que son de una sustancia, que es un mismo Dios. Y estos rechazan a Jesús y quieren apedrearlo, puesto que Jesús ha dicho reiteradamente que el Padre y Él es Dios. Por lo tanto, Jesús se retira de Jerusalén y se va a un lugar en Perea, pasando el río Jordán, donde había estado primeramente Juan el Bautista bautizando. La gente dijo que Juan no hizo nunca un solo milagro, pero lo que Juan dijo de este hombre, de Jesús, es cierto. ¿Y qué dijo Juan, el Bautista de Jesús? Dijo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Jesús, por ya la última vez, comparte el Evangelio a los aldeanos. Y al final de ese capítulo 10, Juan dice que la multitud que iba a escuchar a Jesús creyó en él. Inmediatamente en el capítulo 11 nos informa Juan que un gran amigo de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro, está muy gravemente enfermo. Este hombre, juntamente con sus hermanas María y Marta, viven en Betania, un pueblo que está muy cerca de Jerusalén, aproximadamente a 3 kilómetros. Vamos a ver qué sucede con Lázaro, María y Marta. Leamos pues la palabra de Dios. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Juan identifica a Lázaro mencionando a María, que de alguna manera fue muy conocida en la iglesia primitiva porque ella fue la que ungió la cabeza y los pies de nuestro amado Señor Jesús con un perfume de nardo puro. Y esta acción que el Señor Jesús dijo que cuando se hablara del Evangelio se iba a hablar de esta mujer, efectivamente en la iglesia primitiva se conocía a María por esta acción. Y Lázaro y Marta, que eran sus hermanos, podía uno relacionar entonces de qué Lázaro estábamos hablando. Entonces, vamos a continuar la lectura de qué pasa con Lázaro y sus hermanas. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo recibió probablemente un mensajero que le informó que Lázaro estaba muy gravemente enfermo. Y Jesús dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte. Jesús sabía lo que estaba pasando en ese momento en la vida
en la salud, en el cuerpo de Lázaro. Y también sabía que Lázaro moriría. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vamos a ver nosotros que todo lo que concierne a los cristianos en cuanto a su vida, sea cuestiones espirituales o cuestiones físicas, sea cuestiones de trabajo o de economía o de cualquier circunstancia en la que nosotros participemos o de alguna manera seamos afectados, Dios tiene perfecto control de nuestras vidas. Dios controla la vida de cada persona, sea o no sea cristiana. Dios controla la historia de la humanidad, de las naciones enteras. Dios es quien pone reyes y quita reyes. Así, bueno, pues vamos a ver al final de nuestro estudio de que el cristiano debe de vivir confiado en el cuidado, la protección, la misericordia, la gracia y la providencia de Dios. Y si Dios permite en nuestras vidas circunstancias adversas, tristes, es porque cumplen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Darle gloria a Dios. Sí, con la enfermedad. Sí, con la necesidad. Sí, con cualquier circunstancia de nuestra vida, aún permitiendo Dios que nosotros pequemos, Dios es glorificado, porque en el momento en que nosotros reconocemos nuestro pecado, estamos diciendo que Él es justo y nosotros injusto, que Él es bueno y nosotros malos. Y venimos ante Dios y le pedimos perdón. Él nos perdona, nos restaura y seguimos en el camino. Aún en nuestros fracasos, Dios es glorificado. Por supuesto, Dios desea que nuestra vida se conforme a la vida de su Santo Hijo amado Jesucristo. Que nosotros vivamos como Él vivió, dándole gloria en obediencia continua a su ley, a sus mandamientos. Y por lo tanto, Dios se alegra cuando nosotros salimos victoriosos de toda prueba. Sigamos leyendo. Esta enfermedad, dice el Señor Jesucristo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y después dice, para que el Hijo de Dios, Él mismo, Jesucristo, sea glorificado por medio de ella, de esa enfermedad. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí, Juan, quien escribe el Evangelio, hace como un paréntesis y recalca algo que es importante. Jesús amaba y mucho a Lázaro, a Marta y María. Y lo dice porque el Señor Jesucristo no va de inmediato a ver a Lázaro, sino se queda donde él estaba, en la región de Perea, 2 días más. Cuando Marta y María mandan a un sirviente a avisar a Jesús que Lázaro estaba gravemente enfermo, es muy posible que antes de que llegara este sirviente con Jesús, Lázaro ya hubiese muerto. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante, en el siguiente estudio, vamos a ver que cuando el Señor Jesucristo llega a la tumba de Lázaro y ordena que quiten la piedra que tapaba la cueva o la tumba, sepulcro de Lázaro, Marta se acerca y le dice al Señor Jesús, Señor, ya hiede, ya huele muy feo porque tiene 4 días muerto. Entonces,
si se lleva un día de camino el sirviente para llegar de Betania a Perea, el Señor Jesucristo se queda en Perea 2 días más, ya son 3 días. Y de Perea el Señor Jesucristo camina un día hacia Betania, ya son los 4 días. Entonces cuando Marta le dice, es que ya tiene 4 días muerto mi hermano, entonces podemos imaginarnos que es muy posible que apenas saliendo el sirviente para ir a ver a Jesús a Perea, Lázaro ya había muerto. Entonces el Señor Jesucristo dice, esta enfermedad que ya había causado la muerte de Lázaro, no es para muerte, aunque ya Lázaro estaba muerto, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad que ya había cobrado la vida de Lázaro. Jesús entonces es Dios. Jesús sabía lo que había pasado. Y ahora Jesús se va a quedar 2 días más en Perea. Bueno, lo que sucede es que Jesús estaba ministrando a una multitud de gente que llegaron a creer en Él. Una multitud de gente que van a tener vida eterna y que el mismo Señor Jesucristo va a decir que el día tiene 12 horas de luz y que hay que aprovechar el tiempo ministrando, en este caso, el Santo Evangelio, para que cientos, si no es que miles, creyesen en Jesús como su Salvador. Después de todo, el Señor Jesucristo sabía que Él levantaría de entre los muertos a Lázaro, aunque éste estuviese 4 días ya muerto, o 5, o 6, o 10. Entonces el Señor Jesucristo va a quedarse en Perea 2 días más. Por eso en este momento Juan dice que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Jesús no se quedó allá en Perea porque no tuviese consideración de estas 3 personas a las que él amaba, sino que estaba muy interesado en que más gente viniese al conocimiento de Dios, y él sabía que levantaría a Lázaro de entre los muertos. Pero además, esta demora serviría para levantar de entre los muertos a un hombre que ya tenía 4 días de haber fallecido. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, entre los judíos de la época se consideraba que una persona muerta podía en algún momento dado recuperarse y volver a la vida, pensando en que realmente no estaba muerto, sino muy gravemente enfermo. Entonces, si la persona se recuperaba al primer día de haber, entre comillas, muerto, o segundo o tercer día, es que realmente no estaba muerto, sino gravemente enfermo, vamos a decirlo de esta manera ya médicamente moderna, estaba en coma y al tercer día se recuperaba, entonces no había muerto. Pero según la escuela rabínica de aquellos tiempos, si una persona tenía ya 4 días de haber fallecido, es que realmente estaba muerto. Y por eso también Juan, el escritor, dice que Marta dijo: Señor, mi hermano ya hiede, ya huele descompuesto. Eso es muy importante, porque entonces Lázaro ya no tiene 3 días muerto, sino 4. Los rabinos podían certificar que efectivamente Lázaro estaba muerto. Y Marta dice que ya su hermano está en descomposición. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro fue un portentoso milagro del Señor Jesucristo, que nadie lo puede hacer sino solamente Dios. Entonces, pues, Juan dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sigamos. Cuando oyó, pues, Jesús, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Betania estaba
a solamente 3 kilómetros de Jerusalén. Y Jerusalén pertenecía al área de Judea. Sigamos leyendo. Los discípulos le dijeron: Rabí, o maestro, hace poco que los judíos procuraban apedrearte. Cuando el Señor Jesucristo había estado unos meses atrás, en diciembre, en el invierno, en que se estaba festejando la fiesta de la Hanukkah o de la dedicatoria del templo, es cuando Jesús habla con los líderes espirituales de Israel, los sacerdotes y los fariseos, y les dice que él y el Padre son uno mismo, lo quieren apedrear. A eso se refieren aquí los discípulos. Y entonces le preguntan: ¿y otra vez vas allá? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? La cultura judía, el día se dividía todo el día en 12 horas de día y 12 horas de oscuridad. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Entonces Jesús dice: no hay 12 horas en el día, no hay 12 horas de luz en el día en el cual se puede desarrollar cualquier actividad. Sigo leyendo. Si alguno anda de día, no tropieza. La razón: porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Con esto Jesús quiere decir que Él, que es la luz de los hombres, Él tiene que actuar, porque Él es la luz de los hombres. Por eso se quedó 2 días en Perea, 2 días más después de haber recibido el mensaje de que Lázaro estaba gravemente enfermo, porque Él estaba bendiciendo a la gente. Él es la luz. Y ahora va a Betania para bendecir también a otras gentes. Y quiere aprovechar el tiempo, porque sabe que ya en unos pocos días será su muerte. De hecho, esto ocurre, la resurrección de Lázaro, 6 días antes de la Pascua, la última Pascua que el Señor Jesucristo va a estar en Jerusalén, y es en donde será crucificado en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios por nosotros, sus hijos. Sigo leyendo. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Esta es una metáfora que el Señor Jesús dice con referencia a que Lázaro estaba muerto y que él iría a resucitarlo. Pero los discípulos no entendieron, y entonces Jesús es más claro, diciendo lo siguiente. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros, me alegro de no haber estado allí. ¿Con qué motivo? Para que creáis. Pero vamos a donde está Él. El Señor Jesucristo, cada milagro que realizó fue con el propósito de darle gloria al Padre, pero también con el propósito de que la persona que vivió el milagro o que lo vio era para que creyesen en Jesucristo y darle gloria al Padre. Aquí el Señor Jesús dice: me alegro de no haber estado allí para que creáis. Sus discípulos, que ya habían creído en Jesús como su Señor y su Dios, bueno, esto les confirmará que Él es quien siempre dijo ser: Dios mismo, el Cordero de Dios, el Cristo. Vamos a donde está Él. Tomás, llamado el Dídimo, que significa gemelo, dijo entonces a sus condiscípulos:
vamos nosotros también para morir con él. A Tomás se le señala por ser incrédulo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se le aparece a los apóstoles que estaban temerosos, escondidos en una casa en Jerusalén, no estaba Tomás. Entonces el Señor Jesucristo se le aparece a los discípulos y habla con ellos. Cuando Tomás llega, los discípulos jubilosos le dicen: hemos visto al Señor, Él ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creeré hasta que meta mi dedo en su costado, en sus llagas, en sus heridas. Y al siguiente domingo el Señor Jesucristo aparece en la habitación que estaba cerrada y se dirige a Tomás y le dice: ven y tócame. Sé creyente, no incrédulo. Entonces se le señala porque él en ese momento vaciló, tropezó, fue incrédulo. Pero en esta acción vemos que Tomás es creyente, un creyente fervoroso, porque Jesús les acaba de decir que Lázaro ha muerto. Y entonces Tomás dice: vamos nosotros también para morir con él. ¿Por qué dice esto? Porque sabe que al llegar a Betania, que está tan solamente 3 kilómetros de distancia, su maestro puede sufrir las consecuencias de que los líderes religiosos judíos quieren matarlo. Pero también puede morir él y los demás condiscípulos al estar juntamente con Jesús. Así que aquí vemos una señal de que este Tomás era creyente. Sin embargo, en el momento de la resurrección, trastabilló como cualquiera de nosotros. Falló en su fe, pero después fue fortalecido y fue, como los demás apóstoles, un vocero eficaz de la gracia y misericordia de Dios en Jesús. Sigamos leyendo. En Corintios se nos habla acerca de que Pablo es un vivo ejemplo de aquellos discípulos de Jesús, como tú y como yo, que en un momento dado vamos a sufrir enfermedades, violaciones a nuestros derechos, pérdida de nuestro trabajo, una economía devastada. Vamos a padecer por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una lista de diferentes situaciones, circunstancias por las que pasó el apóstol Pablo, tan difíciles que si lo meditamos un momento, podemos decir: ¡qué barbaridad! Como él, no ha habido en la historia de la iglesia, pero sí ha habido hombres y mujeres que han dado su vida por el Señor Jesucristo, que han sido quemados, que han sido aserrados, que han sido aseteados, que han sido flagelados por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo no hemos sufrido de esta manera, hay cristianos actualmente del otro lado del mundo, en el mundo comunista, en el mundo musulmán, en que han pagado los cristianos con su vida por la fe que inunda su corazón. Entonces vamos a leer qué situaciones vivió el apóstol Pablo. Él escribe: en muchos más trabajos, comparándose con otros discípulos del Señor Jesucristo, comparándose con otros cristianos, dice: yo he sufrido muchos más trabajos que aquellos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo del mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad, porque es Dios quien lo fortalece, es Dios quien lo sustenta, es Dios quien en su providencia lo levanta. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. De esta manera, Pablo vivió el cristianismo, un cristianismo comprometido. La gracia de Dios, según el teólogo Bonhoeffer, dice que ha sido maltratada, mal aceptada, mal creída, mal comprendida. La gracia de Dios viene siendo una gracia barata, en la que el cristiano vive cómodamente su vida sin comprometerse con Jesucristo. El cristiano tiene que comprometerse a tal grado que si es necesario dar su vida por Jesús, lo hace. Pero si no llega a ese punto, si Dios no lleva a la situación a ese punto, entonces hasta donde Dios nos lleve. En este caso, Pablo sufrió naufragios, azotes, persecución, burlas, cárceles, hambre, sed, desvelos, y todo por amor a Jesús. Tú y yo tenemos que entender esto. Si Dios en su misericordia y en su gracia nos ha permitido tener una vida cómoda, posiblemente más adelante la situación cambie. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Amar a Dios con todo nuestro corazón, aún en la desgracia. Así que toda situación que tú estés viviendo en este momento o vivas en el futuro, recuerda que esa enfermedad o esa necesidad o esa pérdida de un ser querido o esa aflicción no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y tenemos que darle a Dios nuestro corazón y decirle: sí, Señor, que tu nombre sea glorificado con mi vida, a donde me lleves. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en el santísimo nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos porque nos has traído a ti, al buen pastor, y estamos en tus manos y no nos perderemos. Pero es verdad que aunque hemos recibido todo de gracia, debemos de comprometernos a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. En cualquier circunstancia de la vida que tú nos permitas vivir. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús te bendecimos. Amén. Te invitamos cordialmente a que nos acompañes todos los martes, 6 de la tarde en Facebook Live. Por favor, conéctate con nosotros, escríbenos tus peticiones y con gusto oraremos por ti. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, también tenemos Telegram, WhatsApp. Síguenos. Gracias. Nuestros horarios son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte con tus amigos, con tus familiares estos videos. Para nosotros va a ser
de gran bendición, de gran alegría saber que alguien está viéndolos y les ha sido de bendición. También ve los videos anteriores y muchas gracias. Dios te bendiga.